está bajando, quiero pedirles por favor que abramos nuestras Biblias, como quizás ya están ahí, en el libro de Efesios. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Efesios y estamos en el capítulo 4. ¿Qué? ¿Estamos en el capítulo 4 de Efesios todos? ¿Sí? Yo les veo a los que han ido al retiro, están así. Machos, ahí vamos, fuerza. Ustedes saben exactamente. Además, tuvimos la oportunidad que no se habló, pero en este retiro no solamente tuvimos los cánticos celestiales, pero tuvimos otro tipo de cánticos terrenales en el momento de dormir con esos ronquidos. Entonces, tuvimos un lindo tiempo en realidad. Bueno, entonces el día de hoy continuamos nuestro estudio en el libro de Efesios. Vamos a estar en el capítulo 4. Y es un tiempo muy especial en la vida de nuestra iglesia, porque vemos de que todo nos está apuntando a darnos cuenta de lo que dijo el pastor Pablo, de que un creyente, ¿qué es un creyente? Y vemos primero que nada en los primeros capítulos 1, 2 y 3, que Dios nos muestra, inspirando a Pablo para que escriba estas cartas, que son la palabra de Dios misma, no son parte de la palabra de Dios, no incluyen algunas cosas que son la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, y la palabra de Dios empieza en el capítulo 1 de Efesios, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y dice, están tan bendecidos. El cristiano es aquel que se da cuenta que ha sido tan bendecido. ¿Pero por qué? Porque después sigues viendo y está diciendo de que Él nos ha bendecido, porque en el capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros, plural, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquellos que estábamos muertos, hemos sido tan bendecidos que Dios va a los muertos y les da vida espiritual. Y no solamente eso, pero si volvemos al capítulo 1, dice que Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Nos predestinó, nos adoptó, nos redimió. La palabra para redimir tiene que ver que estábamos esclavizados al pecado y Él pagó lo necesario para que salgamos de esa esclavitud. Después podemos ver muchas cosas que Él hace hasta que dice que nos da el espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que te daba un sello, ya no te puedes perder más, y eres de Cristo. Es más, en ese entonces, ahora tú ya ves más y más, pero era como el anillo de compromiso, era un compromiso de que Dios iba a terminar y va a terminar el trabajo que hizo. Ese eres tú, mi amado hermano, mi amada hermana, el día de hoy. Si tú estás en Cristo, si tú has puesto tu fe en Él, estás seguro. Amén, ¿verdad? Ahora, esa bendición no se queda ahí. Y vemos que el libro, una vez más, nos dice: y tú solito, que estabas muerto en tus pecados, que estabas muerto, pero dice nosotros, ustedes. La vida cristiana del Nuevo Testamento. Si tú le preguntarías a Pablo y verías una persona como el día de hoy, algunos de nosotros que decimos: yo amo a Cristo, pero yo no amo la iglesia, Pablo diría: eso no existe. ¿Por qué? Porque Dios te salva para que seas parte de su cuerpo universal alrededor del mundo. Y ese cuerpo universal alrededor del mundo, de esos redimidos por Dios, son un ejército de personas que ahora se ven de manera específica en congregaciones locales que están diciendo: vamos a vivir en pos de Él y vamos a mostrar al mundo que hay un lugar donde puedes ver que Dios venció a la muerte. Que lo que pasó en Adán ha sido cortado y tú ves personas que están cambiando. Personas que antes se los conocía como enojones, ya no son enojones. ¿Por qué? Porque Cristo los cambió y les ha dado un nuevo corazón. Personas, vamos a ver en Efesios 4, que roban, ya no roban más, sino ahora trabajan y dan de lo que reciben. Personas que antes hablaban mentiras, ya dejan de decir mentiras, pero eso no es suficiente. Ahora hablan palabras que edifican a otros. Y vamos a ver eso en el capítulo 4 en algún tiempo, en algún momento. Pero el punto es ese, hermanos. El día de hoy hemos visto y vamos a continuar viendo de que Dios no solamente nos salva, pero nos pone en un cuerpo y Él tiene un plan específico para ese cuerpo. Entonces, mientras empezamos el capítulo 4, por favor, una vez más, vemos las siguientes palabras. Versículo 1. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación que habéis sido llamados. Entonces, una vez más, lo que está pasando aquí es que Pablo nos está diciendo de que si realmente somos creyentes, si realmente creemos en Él, lo que va a pasar es de que nuestra vida se va a ver distinta. Vamos a vivir de manera digna de lo que Cristo ha hecho. Y lo que vimos ya, una vez más, estamos solamente dando un resumen veloz de lo que hemos visto. Dice que la primera manera como tú vives de manera digna, de manera que iguala, de manera en la cual tú dices: en realidad Cristo ha hecho algo, es que somos personas que nos esforzamos por la unidad. No dice que
son un poco unidos, pero dice que nos esforzamos por la unidad. Esa palabra esforzar tiene que ver con estamos ansiosos de preservar. Hay un gran interés, hay un profundo deseo, hay una expectativa impaciente, es la palabra en el original. Entonces tú no solamente dices, yo no me peleo, sino dices, yo soy la persona que me meto a la situación para poder ayudar a que haya conexión. Yo soy una persona que me lanzo. Cuando el mundo sale corriendo del problema, yo soy una persona que me acerco al problema, porque eso es lo que hizo Cristo, ¿verdad? Cristo podría haber dicho, ves esos pecadores, vámonos para acá, pero no hizo eso. Estamos ya empezando el tiempo de Navidad y vamos a empezar a hablar muchísimo de que el niño Jesús vino al mundo. ¿Para qué vino al mundo? No salió corriendo del problema, se acercó al problema. Y como creyentes tenemos el llamado ahora de ser personas que no nos salimos corriendo, pero que vamos al problema, que decimos, ayúdame en gracia a caminar y de ser una herramienta en tus manos. Ahora, mientras seguimos caminando, vamos a ver la segunda manera como vivimos de manera digna. Y esto vemos en el versículo 7 hasta realmente el versículo 16. Y lo que vamos a hablar es de los dones espirituales. Entonces quiero que se den cuenta de que en luz de lo que hemos dicho de la unidad, Pablo va a hablar de los dones espirituales. Y cuando hablamos de los dones espirituales muchas veces se arman los puñetes. Personas, es un tema de los cuales siempre hay tanta tensión, pero vamos a ver cómo Pablo los presenta. Y para presentar esto, quiero que se imaginen algo conmigo, ¿ok? Como introducción. ¿Cuántos de ustedes están en una compañía o están en una comunidad donde quizás ya tienen ahorita lo que dicen en inglés un secret Santa, un amigo secreto? Nadie. Oigan, tienen que tener amigos que... ya mismo, ¿no es cierto? Ya, eso dicen, ya mismo, ok. Que ya me asusté, oigan. Pero digamos que tú estás en una compañía donde ya tienen el amigo secreto y te toca tu amigo secreto y después tú ves que nadie te dio nada por un tiempo y llegas al final, a la fiesta de Navidad, y llegas a la fiesta de Navidad y estás ahí con todos tus amigos y ves que ahí van a entregar un regalo más y ves que una persona le da a la otra una camiseta y el otro le da un llavero chévere y el otro le dice aquí está un certificado para que vayas a comer en tu restaurante favorito y todo el mundo y ves que todavía a ti no te llega nada. ¿Y ahora qué pasa? Y todo el mundo acaba y solo faltas tú. ¿Y ahora qué pasó? Y una persona dice, ya, perdónanos, aquí está. Y te van y te dan un sobrecito de este tamaño. Y tú todo bravo abres el sobre, empiezas a abrir el sobre y después te das cuenta de que el sobre tiene un apunte y el apunte dice, yo quiero ser realmente tu amigo. Y tú dices, malaja, pero te olvidaste todo el tiempo del amigo secreto, buen amigo. Y dentro de eso hay un cheque. Y abres el cheque y te das cuenta que es un cheque en blanco y tú dices, esto es un chiste. Y después regresas a ver la firma y te das cuenta que es la firma de uno de tus artistas favoritos, de una persona, un millonario, una persona que tú dices, wow, y es una persona que tiene muchísimo dinero, muchísima influencia, todo el mundo sabe quién es y tú dices, esto es un chiste. Y dices, no, en realidad esto llegó para ti. De alguna manera tú te das cuenta de que esto es real y las personas de alrededor empiezan a hablar, ¿y ahora qué vas a hacer? Entonces unas personas en el un lado van y dicen, ¿sabes qué? Sal corriendo al banco y ahorita anda y efectiviza ese cheque o deposita ese cheque porque es verdadero y vas a tener ese dinero. Otro mundo dice, ¿sabes qué? No, pero imagínate tener un apunte de esta persona tan famosa. ¿Qué haces? Yo creo que lo que tienes que hacer es ambos, ¿no es cierto? Del un lado está diciendo, quiero ser tu amigo, y del otro lado está diciendo, te doy todo este montón de plata, esta plata que puedes mandarles a tus hijos a la universidad, acabar con todas tus deudas, empezar un emprendimiento, todo, y haces los dos. Al hablar de dones espirituales hoy, mis amigos, Dios va a hablar de dos equivocaciones comunes al hablar de los dones. Y la una vamos a ver cuál es, y la segunda también vamos a ver cuál es. ¿Por qué se quedan hasta el final? Pues? Por favor, leamos el versículo 7 y oremos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Padre, una vez más te pedimos de que tú seas el que nos hables del día de hoy. Ayúdame a quitarme del camino para que personas puedan ver que mientras somos fieles al texto, es Dios mismo, eres tú mismo mediante el Espíritu Santo hablándonos. De tal manera que si no te obedecemos a ti, si es que no obedecemos lo que escuchamos de tu palabra, en realidad no te estamos obedeciendo a ti. Entonces, Padre, te pedimos todo esto porque no lo podemos hacer nosotros, que lo obres de acuerdo a la obra del Espíritu Santo. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, entonces, ubiquémonos. Dense cuenta de lo que está pasando. La primera palabra del versículo 7 es ¿cuál?
Pero, un ratito, entonces aquí démonos cuenta de que hay un contraste, estamos cambiando de marcha un poco. Entonces lo que estás viendo es que Pablo ha dicho, ustedes están unidos, tienen un solo esto, un solo esto, un solo esto. ¿Recuerdan la semana pasada? 7 unos, uno, uno, uno. Pero, entonces está diciendo, ustedes son unidos, pero cuidado, no es que son solamente unidos, pero en esa unidad, lean el resto. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En esa unidad hay diversidad. Somos uno, pero al mismo tiempo en ese gran uno que es el cuerpo, cada uno es distinto y tiene un don específico. Entonces, ¿cuál es ese don? Entonces vamos a presentar aquí, como dicen sus apuntes, los dones. Y una vez más, hagamos algunas observaciones que nos ayudan a quitar algunos malentendidos de estos dones. Yo le agradezco tanto al Señor. Hace 3 semanas recibí un mensaje de alguna persona de ustedes en la cual estaba preguntando, ¿y qué opina la fuente de estos dones? Y estaba por escribir y dije, no, pero ya vamos a llegar. Entonces aquí va parte de esa respuesta también, ¿ok? Entonces, ¿cómo interpretamos estos versículos que hablan de los dones? Son claves en cómo vamos a determinar qué vamos a hacer como creyentes. ¿Cómo vamos a ver nuestra vida cristiana? ¿Qué tan activos o qué tan pasivos deberíamos ser? ¿De qué manera tenemos que involucrarnos los unos por los otros? ¿Cómo vemos la perspectiva de ser parte del cuerpo de Cristo? Entonces, lo primero que vemos, por favor, es que los dones, por favor, miren el versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, estos dones están anclados en la gracia, basados en la gracia y anclados en la sabiduría de Cristo. ¿Y qué significa eso? La gracia de Dios. Hemos hablado muchísimo de la gracia de Dios. Por favor, si me acompañan con sus ojos, capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y no voy a ir por todos, pero vamos a ver el capítulo 2, por favor, versículo 5. Miren lo que dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia. Sigamos por favor, versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados. Hemos visto hasta ahora la gracia muchísimas veces y esa gracia siempre ha estado conectada ¿con qué? Con nuestra salvación. Es de esa manera que personas que estaban muertas en sus pecados, personas que éramos enemigos de Dios, pueden tener una buena relación con Dios. No es porque no tienen nada que ofrecerle, no pueden venir y decir, ¿sabes qué? Mira quién soy yo, entonces sálvame, pero es debido a la gracia, un favor no merecido de Dios. Dios es el que interviene. Vemos desde Adán lo que pasa. Adán y Eva pecan y salen corriendo y dicen, Dios, perdónanos. No hacen eso, sino se esconden. Y Dios tiene que ser el que inicia. Y durante toda la Biblia, esa es la historia de la Biblia. Dios en su gracia necesita ser el que interviene primero. Es por gracia que hemos sido perdonados. ¿A eso se refiere? Sí y no. Sí, porque es esa la gracia. Pero vamos a ver aquí que esa misma gracia tiene una segunda cara. Entonces es como una moneda. El un lado es esa gracia que nos perdona, por la que somos salvos, pero esa gracia que nos perdona y somos salvos tiene un segundo lado que se llamaría la gracia transformadora, una gracia que nos habilita. ¿A qué me refiero? Es una gracia que nos capacita. Es la gracia de Dios que permite, que ayuda, que nos facilita a crecer, que le dota a un cristiano con el poder y las habilidades necesarias para que pueda hacer la voluntad de Dios. Y esto es muy importante porque Dios no solamente te salva y te deja ahí, pero te dice, ahora quiero que crezcas y quiero que te parezcas más a mi Hijo Jesucristo. Y tú dirías, ¿y cómo puedo hacer eso? Yo estaba muerto hace un ratito. Yo te doy una gracia que te va a ayudar a que crezcas de esa manera. Y para eso vienen los dones. Esta gracia se puede definir como un don personal para el servicio en la vida de la comunidad de fe dada por Dios. Es como lo pone un teólogo. Me gusta que abiertamente dice, en el servicio de la vida de la comunidad de fe. Y quizás tú dices, pero no, los dones son para mí. No, no son para ti. Son para la comunidad de fe, porque hemos visto hasta ahora que siempre son plurales, siempre estamos hablando de cómo somos parte de algo más grande que nosotros. En el contexto de este pasaje, la unidad del cuerpo necesita de que tú entiendas cuáles son tus dones. ¿Okay? Pero no solamente tenemos la gracia, pero dijimos que esa gracia está anclada ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? Entonces vemos además, por favor, que Cristo es el que escoge los regalos, es el que escoge estos dones. Él es el que tiene la potestad de dar o determinar los dones para cada uno de nosotros. ¿Qué dones? ¿En qué cantidad los dones? ¿De qué manera? Por favor, miren en la pantalla Romanos 12:6.
No solo míralo en la pantalla, pero quizás anótalo también en tus apuntes para que lo puedas ver después. Pero teniendo dones que difieren, vemos, diversidad en la unidad, según la gracia que nos ha sido dada. No dice de esa gracia que tú te mereciste, porque sería un oxímoron, como dicen. No puedes hacer eso. Es algo que te ha dado, es un don de Dios, ¿ok? Entonces, esos son los dones. Los dones fueron dados por gracia, Jesucristo te los entrega. Ahora, ¿a quién se los entrega? Por favor, miremos el texto. Vean las primeras palabras del versículo 7. ¿Pero a quién? A cada uno de nosotros. Pausa. Mi traducción no dice, y creo que su traducción no dice, pero a los pastores, pero a los líderes, pero a esos miembros de la iglesia súper comprometidos, pero a los misioneros, pero a esos cristianos que son a full por el Señor, a ellos se les ha dado dones. ¿Dice eso tu Biblia? Por favor, mira abajo y asegúrate de que no diga eso. Porque muchos de nosotros vivimos como que eso diría. Pero a cada uno de nosotros. No hay tal cosa, mis amados, como un cristiano que no tiene un don de Cristo. Eso significa que no hay tal cosa como un cristiano que solo viene y se sienta. No hay tal cosa como un cristiano que no tiene un ministerio. Porque los dones fueron hechos para el ministerio, para la edificación del cuerpo. Ahora quiero que observen una cosa más. Miren que dice, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Se nos ha concedido. Es el mismo tipo de palabras que hemos visto en los capítulos del 1 al 3. Ustedes que ya han sido salvos, ¿no es cierto? Que han sido escogidos, que han sido redimidos, que han sido sellados. Es algo seguro que ya pasó. Tú ya tienes dones. Digamos que en este momento alguien te pregunta y te dice, oye, me dicen que tú eres cristiano. ¿Y cómo así? Eso tú has creído en Cristo, claro. ¿Y eso significa que ya eres salvo? Sí, eso ya significa que soy salvo. Y si es que no dirías eso, porque dirías que el evangelio no es lo suficientemente fuerte. Pero de la misma manera eso significa que podríamos decir el día de hoy, ¿tú ya eres cristiano? Sí. ¿Confías en la sangre de Cristo? Sí. ¿Tienes dones? No sé. No puedes decir eso. Porque des en cuenta que es exactamente lo mismo. Si es que Él ya te predestinó, no, Él ya te eligió, él ya te salvó por gracia. Es lo mismo, Él ya te selló. Todos diríamos, amén, amén, amén. Él te dio dones. A mí no me ha dado. Es lo mismo. No puedes tener el uno sin el otro. El momento de tu conversión, Dios te ha dado dones, amigo. De la misma manera que Pablo muestra lo bendecidos que ya somos, la elección, redención, salvación. Ahora dice, ahora tú tienes un don. No hay cristiano que no tiene un ministerio. No hay cristiano que no esté involucrado en construir el cuerpo de Cristo. Y si es que hay cristianos que no están involucrados en usar sus dones, quizás no sean cristianos de acuerdo a este texto. Y esto, hermanos, obviamente tiene increíbles implicaciones. Este versículo nos enseña que no hay cristianos involucrados y cristianos espectadores. No es como cuando vas al fútbol, que vas y estás sentado y hay 20,000, 30,000, 40,000 personas sentadas viendo a 22 personas sacándose el aire. Y quizás les quedaría bien a los 22 darse un descansito y a los 20,000, 30,000, 40,000 hacer algo, ir al gimnasio. ¿No es cierto? ¿Les ha pasado? Buenazo ese partido. Ya ve, deja de comer, ve. Han de ejercitar. La iglesia muchas veces la vemos de la misma manera. Todos tenemos dones, pero actuamos como que yo vengo a la comunidad, yo vengo un domingo, yo soy parte de las cosas de la iglesia solamente para sentarme y observar. Ve, qué bien las canciones de hoy. Qué bonito. Aplaudamos ahora sí. Ve ese sermón, qué buenazo, qué gloria a Dios, pero no hacemos nada. Ve eso de las cajas, qué linda que ha sido mi iglesia, vete, hacen esos ministerios. Nunca somos. Y esto no es una vez más, y como vamos a ver en un rato, el punto aquí una vez más es que Dios te ha dado dones y un momento Dios te va a preguntar, ¿y qué hiciste con esos dones que yo te di? Entonces hemos visto qué son, quién da esos dones, quién recibe esos dones, para qué fueron dados esos dones. Y en resumen podríamos decir que la gracia que te salvó, somos salvos por gracia, no se queda ahí. Esa gracia ahora te llama a crecer en la imagen de Cristo. No solamente que te llama a crecer en la imagen de Cristo, pero te da dones para que tú ayudes a otros a crecer en la imagen de Cristo. No vamos a hablar de eso el día de hoy, pero en Primera de Pedro vas a ver que hay dos tipos de dones de palabra y dones de servicio. Entonces o puedes servir o hablar, y son dones de enseñanza,
dones de servicio, entonces, y enseñanza no significa solamente el púlpito, pero el que tú te puedes tomar un cafecito con alguien, le invitas y empiezas a conversar y le empiezas a enseñar y se empiezan a animar los unos a los otros. Tienes dones de palabra en el sentido de que tú eres de esas personas que te encanta conversar con personas nuevas. Ves a una persona nueva y vas y hablas y esas personas te empiezan a escuchar. Hay personas aquí que es en mi comunidad, en la Brasil, es tan chévere porque yo creo que por mucho tiempo la mayoría de personas que venían a la comunidad eran porque el Iván Viteri les invitaba. ¿Y quién te invitó? El Iván Viteri. Después de unas semanas otra persona llegaba, ¿y quién te invitó? El Iván Viteri. Y era eso porque yo creo que el hermano tiene ese don. Hay personas con que él habla que otras personas quizás tendríamos más dificultad, él les invita y terminan viniendo. Es parte de tu don y todos estamos llamados a hablar y vamos a hablar de eso la próxima semana. Entonces tenemos un llamado. Ahora, aplicación práctica para acabar esta parte. Amados, volvamos otra vez a la introducción entonces. No de lo que hablamos por hace un rato. Entonces estás en esa fiesta del amigo secreto y te sientas ahí. Y digamos que no eres tú, sino es otra persona y te cuenta que recibió ese cheque y tú le ves a esa persona después de un año y le dices, oye, ¿qué hiciste con la plata? Y te dice, no, ahí sigue. ¿Qué harías? ¡Qué mudo! ¡Haz algo pues! Hermanos amados, hay muchos cristianos que Dios, ya dices que eres salvo, has visto cómo el Señor te ha redimido, pero tienes ese cheque desde hace un año que eres salvo, desde hace 2 años que eres salvo. Hay personas aquí que han estado en el Evangelio por 5, 10 años y hasta ahora no tienes un ministerio. La palabra de Dios te anima de que cómo vas a hacer eso. Entonces, de manera súper práctica, algunas cosas que tú puedes hacer. Número 1, y vamos a hablar de esto en las próximas semanas, y en estas semanas tu oración debería ser, Padre, ayúdame a entender cuál es mi don. Ayúdame a servir de tal manera que yo estoy usando y siendo un buen mayordomo de esa gracia que tú me has dado y que Cristo me lo da como un regalo. Cristo te ha escrito un cheque y te dice, ¿sabes qué? Pero este cheque no es para que, ay, qué pleno, ve lo que tengo. Sino es para edificar su reino, para ser parte del plan más glorioso de la humanidad, más allá de la humanidad. Entonces, número 1, descubre cuál es tu don. Al final de esta semana sería súper claro el que lo veamos. Número 2, estudia los dones. Vamos a hacerlo en estos días. Vamos a ver cuáles son los dones, cuál podría tener. Número 3, pregúntales a otros. Esa es una buena manera. Si tú no sabes cuál es tu don, pregunta a otras personas. Pregúntales, oye, ¿de qué manera yo he sido de ánimo para ti? ¿De qué manera Dios me ha usado en tu vida? Y normalmente ahí es donde tú ves la gracia de Dios, porque sabes que yo estaba súper decaído y estábamos conversando, con Marisita hablábamos de eso, que estábamos una vez solamente hablando con unas personas, pero súper informalmente, y una persona les llamó a Marisita y dice, es que esa conversación fue de tanta bendición en mi vida, y la Marisita, ¿en serio? Yo pensé que fue terrible, ¿por qué? Porque la Willow estaba llorando y estábamos con full otras cosas, pero Dios lo usa. Pregunta a otras personas, es por eso que tenemos comunidades, no es porque no tenemos nada más que hacer los martes, miércoles o jueves. Es para que sea un lugar donde tú puedes decir, wow, esta persona, tú le ves que empezó a servir y ayudó para la cena navideña. Esta persona empezó a servir y viste que hace esto y tú ves y le ayudas y empiezas a tener esa conversación. Última y más importante, lánzate a servir. Es una cosa que es como, ok, entonces yo me voy a quedar aquí sentadito hasta que Dios me muestre cuál es el don. Lánzate a servir. Y ahí te vas a dar cuenta de que por aquí no va. Amén. Eso es para mí, full. Como pastor me doy cuenta porque es como que, ok, como pastor toca hacer eso, te lanzas a hacer, uy, mejor que no hubiera hecho. Y algunos hermanos atrás, amén. Sí, porque hay cosas que soy pésimo y lo digo. El Señor me manda todavía a tratar de servir, pero ahí es donde en estos últimos meses, en este último año he visto otras personas que dicen, oye, deja eso, yo lo hago mejor. Ah, ya dale, hermano. Y esa estamos usándolos como un cuerpo. Además, ya que son un don de Dios, no podemos quejarnos. ¿Ves que ese hermano tiene ese don y yo no? Jesucristo, ¿qué estabas pensando? No podemos decir eso porque son don de Cristo, ¿verdad? Y Cristo en su sabiduría ha dado dones a su iglesia. Eso significa que uno, no nos podemos quejar de nuestro don, porque quejarnos de nuestro don significa que lo estamos viendo en los ojos de Cristo y Cristo te da este regalo y tú le dices, a mí no me gustó eso. Y número 2, además, eso quiere decir que no nos estamos comparando los unos con los otros, sino solamente estamos diciendo, ayúdame a ser fiel con el don que tú me has dado. ¿Sí? Ahora, eso es la base y vamos a hablar de eso en las próximas semanas, pero quiero que se den cuenta de que eso en cierta manera es como Pablo rapidito presenta los dones, pero no se queda ahí. Por favor, miren conmigo los versículos 8 y 9. Esto es tan interesante. Miren, hablamos de los dones y después dice, por tanto, está uniendo la idea. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió
¿Qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Y cuando tú lees eso, quizás en el libro de Efesios, tú dices, Pablo, ¿qué te pasó? Era como que estábamos clarito a dónde íbamos, después te lanzas a las huestes, a los cielos. No entiendo cómo esto se une a la idea de los dones. Y esto nos lleva a nuestro segundo problema. El primer problema, como se dan cuenta, es de que Dios te ha dado un don y no lo estás usando. Pero el segundo problema es que personas a veces toman ese don y hacen el don algo tan grande que les define. Es como que en el un extremo es que no quiero ni siquiera ver ese don, ni siquiera sabía que hay ese don, sé que tenía un don, pero no quiero ni siquiera tratar de usarlo. Otras personas, en cambio, ponen ese don y lo ponen por encima de la cruz de Cristo. Lo que te define es tu don. Tu identidad está basada solamente en ese don. El objetivo de los dones son los dones, pero el objetivo es quien dio los dones. Una vez más, el objetivo de los dones no son los dones en sí, pero el dador de los dones. Amados, por favor, que esto quede clarísimo. En el cristianismo hay personas que se enfocan tanto en el don que se vuelve más grande que su Salvador. Y muchísimas iglesias tú ves que hablan de que yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy esto, y vas y te sientas y nunca escuchas el evangelio. El enfoque está en el predicador que supuestamente es apóstol, y vamos a hablar de eso en las próximas semanas, que supuestamente es profeta, que ve a estas personas hacen milagros, que estas personas, pero nunca escuchas el Salvador. Nunca escuchas de un Salvador que vino y murió por los pecados. Nunca escuchas fe y arrepentimiento. Ese es el otro problema. El enfoque es del Salvador, el enfoque es del dador de esos dones. Miren por favor lo que pasa y dice, por tanto dice cuando ascendió a lo alto. Esto es una referencia al Salmo 68. Por favor quiero que me acompañen en sus Biblias. Pueden poner algún papelito en Efesios 4, pongan su dedo ahí, pero vamos a Salmo 68. Y voy a leer algunas partes del Salmo 68. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? ¿Cómo Pablo está uniendo esta idea de los dones y ahí se lanza este Salmo 68? ¿Cuál es la conexión? Y esta conexión es muy, muy importante. Es súper importante, amados. Entonces, por favor, voy a leer desde el versículo 17. Quiero que escuchen el tipo de palabras que Pablo va a usar. ¿Ya? Quiero que escuchen el tipo de palabras. ¿Cuál es el tono, del salmista? Y el salmista aquí es David. ¿Cuál es el tono del salmista cuando escribe el Salmo 68? Muchas gracias a los que me quedaron viendo mal. Los carros de Dios son miriadas, millares y millares. El Señor está entre ellos en santidad como el Sinaí. Tú has ascendido, ahí está exactamente. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos. Has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. Versículo 19, bendito sea el Señor que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Versículo 20, Dios es para nosotros un Dios de salvación y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que anda en sus delitos. Dijo el Señor, de Basán los haré volver de las profundidades del mar, para que tu pie los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. Ellos han visto tu procesión, oh Dios, la procesión de mi Dios, mi Rey, hacia el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas tocando panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros del linaje de Israel. Allí va Benjamín, el más joven, dirigiéndolos, los príncipes de Judá con sus grupos, los príncipes de Zebulón, los príncipes de Neftalí. El Dios tuyo ha mandado tu fuerza, muestra tu poder, oh Dios, tú que has obrado por nosotros. Versículo 29. Por causa de tu templo en Jerusalén te traeré presentes los reyes. Reprende las fieras de las cañas, la manada de toros, con los becerros de los pueblos, pisoteados las piezas de plata. Él ha dispersado a los pueblos que se deleitarán en la guerra. De Egipto saldrán mensajeros, de Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Cantad a Dios, oh reinos de la tierra, cantad alabanzas al Señor. ¿No escuchan aquí victoria? Victoria tras victoria. Es como que David está escuchando. Él es el rey David. Él encacha lo que es victoria. Él entiende lo que es tener victoria sobre sus adversarios. Y él escribe aquí un salmo en el cual está diciendo, aquí hay una victoria, aquí hay otra victoria, aquí hay otra victoria. Y sigue llegando de victoria en victoria, mostrando lo que significa ser victorioso. Y el punto es que Dios es el vencedor. Es idioma de guerra. Vemos en el Salmo 68 y no podemos desmenuzarlo, pero tú ves diferentes ideas. Por ejemplo, solamente uno que me pareció interesante. Versículo 17. Ves que
en el ejército de Dios hay millares de millares, tiene un ejército gigantesco. Después ves más abajo y dice que Él se lleva a los rebeldes. Él también dice ahí que Él es la salvación. Él dice que es tan fuerte que puede cargar cualquier cosa. Después ves en el versículo 22 dice, dijo el Señor, de Basán los haré volver de las profundidades del mar para que tu pie los aplaste. Es la idea de que nadie se salva. Los que salen corriendo por la tierra, Dios los cacha y les trae. Los que tratan de escaparse por el océano, Él va y los trae. Y muestra que Él es el poderoso. Al final vimos en el versículo 31 de Egipto, y esto para la audiencia original hubiera pensado lo que ellos piensan de Egipto. ¿Qué pasó en Egipto, amigos? Fueron esclavos. Pero Dios no solamente fue que dijo, ustedes son esclavos, saquémosle de ahí, ya salgan, ya, y salieron. Pero ¿qué pasó al final? Y por favor escuchen lo que voy a leer de Éxodo 12 del 32 al 36. Dios libera a los judíos de Egipto y lo hace de esta manera. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacadas, como habéis dicho, e idos y bendecirme también a mí. Los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa en echarlos de la tierra porque decían, todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada en sus artesas de amasar envueltos en paños y se las llevaron sobre sus hombros. Y aquí, los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieran lo que pidieran. Así despojaron a los egipcios. ¿Se dan cuenta la idea? Dios no solamente vence y dice, ok, les voy a liberar, libérense, sino que dice, les voy a liberar y van a salir con los bolsillos llenos para mostrar qué poderoso que soy. No porque ustedes van a ser prósperos siempre, pero que está mostrando cuál es el poder de Dios. Y todo culmina, mis queridos hermanos, con el versículo 18, que en cierta manera es como el resumen. La imagen aquí, mis queridos amigos, es de que Dios está mostrando de que como en el tiempo antiguo, en la antigüedad, en el pueblo hebreo, lo que hubiera pasado es que si tú te ibas de guerra, después de que ganaste la guerra, tú volvías y tú ibas en procesión al monte Sinaí, en el cual todo el mundo veía que tú habías ganado y era una procesión militar hermosa, como la Shiris en 10,000 veces más grande. Y personas iban y mostraban, miren que ganamos. Y no solamente que ganamos, pero tú estabas viendo ahí no solamente el general llevándolos, pero tú veías atrás todos los prisioneros del otro lado. Y también veías aquellos que eran prisioneros de tu lado que habían sido liberados. Y esas personas que habían sido liberadas ahora estaban caminando con todo el botín de lo que habían sacado del otro lado. Era una imagen increíble de victoria, una imagen increíble de que Dios gana al final. Ahora, J, súper chévere la historia. ¿Y qué tiene que ver con los dones? ¿Qué tiene que ver con los dones? Quiero que vean algunas cosas, nada más. Está en la pantalla, por favor, ponle el Salmo 68. Vamos a comparar, quiero que ahora sí vuelvan a Efesios. Y aquí está lo que tiene que ver con los dones. Miren, por favor, empieza diciendo en Efesios 4:8, dice, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto. Salmo 68:18 dice, tú has ascendido a lo alto. Igual. Siguiente parte. Llevó cautiva una hueste de cautivos. Salmo 68 dice, has llevado en cautividad a tus cautivos. Pero miren lo que dice el Salmo 68 después de eso. Dice, has recibido dones de entre los hombres. Pero ¿qué dice en Efesios? Y dio dones a los hombres. Entonces personas dicen, ¿y ahora qué pasó? Y el punto es súper interesante. Porque el punto es lo que acabamos de decir, de que Pablo está mostrando de que inclusive las grandes victorias de la antigüedad no se comparan con la victoria de Jesucristo. Lo que está mostrando aquí es lo que acabamos de decir. Esas personas que estaban de prisioneros de guerra, ahora están de vuelta en esta gran procesión triunfal y ahora ellos tienen dones. Estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Dios está dándoles dones. Por favor, miren el versículo 9. Esta expresión ascendió. ¿Qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Esto es tan importante, hermanos, porque ¿a qué se refiere con que Él descendió? Y hay varias perspectivas en esto. Hay personas que creen que descendió significa que Navidad, Él descendió del cielo a la tierra, Él se convirtió en un bebé y caminó. No creo que eso signifique eso, porque el tan solo descender no significa que ha vencido a nada. Pero ¿cuándo descendió? En la cruz. Él descendió a la tumba. ¿Y qué hizo la tumba? No le pudo sostener. Él le venció a la tumba. Entonces Él sale de la tumba, asciende de la tumba y muestra su gran poder. Esa tumba no lo puede sostener. El Todopoderoso encara al peor enemigo de la humanidad. Le ven los ojos y le vence.
Y eso para nosotros es grandes noticias, porque nosotros estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y es la promesa de que tú que eras un enemigo y estabas en la mira de esos versículos terribles en el Salmo 68, donde dice que le va a aplastar la cabeza, que la sangre va a salir, que los perros van a venir a lamer ese tipo de cadáveres. Y hay tanto ahí que es terrible, que estábamos en la mira de Dios. Ahora, debido a la muerte de Jesucristo, los que pongan su confianza en Él, ahora no solamente es que son salvos, sino que son parte de su ejército, hacer el plan de Dios. Es increíble, es como que tú dices, Él gana de tal manera que sus enemigos se cambian de uniforme y ahora están puestos uniformes basados en la cruz de Cristo y están caminando a la batalla diciendo, ahora nosotros nos sometemos a Cristo, Él es nuestro general. ¿Y de qué manera? De que Dios les va y les llena las manos de dones para que puedan llevar ese mensaje al mundo. ¿Se dan cuenta? La imagen es que Cristo, después de vencer a la muerte, esto parecería, no sé, a mí me gustan imágenes, pero a nosotros nos gustan las películas, ¿verdad? Pero aquí sería el momento al final de la película donde tú ves de que después de la batalla suena la banda sonora y tú ves que Jesucristo llega y la cámara se va para un lado y empiezas a ver a todos los enemigos de Él ahora sirviéndole a Él para su gloria y para sus propósitos. Son los trofeos de su victoria. Hermanos, tú y yo, si has puesto tu confianza en Cristo, somos trofeos de gracia. Trofeos de gracia. Tenemos que usar esa gracia que nos dio dones ahora para sus propósitos. Versículo 10. El que ascendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y vamos a parar ahí. Pero miren lo que dice, no dice, y Él ascendió a los cielos. ¿Dice eso? Dice, Él ascendió mucho más arriba de los cielos. Eso significa que Él ascendió. Esta victoria es tan poderosa, es tan increíble, es algo que no nos podemos ni imaginar, que Él pudo ascender hasta el lugar donde solamente Dios está. Él es Dios. Y quizás tú dices, eso suena parecido, por favor, acompáñenme 2 páginas, quizás más atrás, a Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21. Miren lo que dice. El cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos, estamos hablando de eso, y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cuáles lugares celestiales? Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahí es donde está el Señor que ha vencido. No hay podio tan alto para Él. Todo el mundo está buscando grandeza. Y aquí Pablo te está diciendo que puedes ser parte de la grandeza más increíble al someterte a Cristo. Ser parte de un plan que va mucho más de lo que nosotros podríamos imaginarnos. Y miren, sigamos leyendo otra vez, versículo 22. Y todo sometió. Y todo esto, este rey tan exaltado, tan victorioso, que nadie le puede topar, está invicto. Y todo sometió bajo sus pies. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? A ti y a mí. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿A nosotros, que somos un relajo? Que cuando estamos hablando de unidad todavía no queremos unidad. Ahorita estamos sentados, quizás aquí algunos de nosotros, y tenemos algún problema con un hermano, y es como que yo sí, amén, qué unidad, pero ir a hablar con el hermano o la hermana, no. Y Dios está diciendo que a ellos está diciendo que tenemos la oportunidad, como dice aquí. A Él lo dio todo por cabeza sobre las cosas a la iglesia. Y hablamos de llenar, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. El punto aquí es que Jesucristo, después de ascender, y antes también, pero ahora de una manera más poderosa, Él puede regresar a ver y apuntar a cualquier milímetro de la creación, no solo en la tierra, pero en cualquier lado, y dice, eso es mío, eso me pertenece. En este momento Él apunta su dedo a tu corazón, mi amigo, a tu corazón, mi amiga, y te pregunta, ¿qué estás haciendo con ese corazón que es mío? Para algunos de nosotros es claro de que el día de hoy Dios te está mandando a que dobles tu rodilla a Él, que pongas tu confianza en Él. Tú sabes que estás viviendo de una manera de que no le agrada a Él y tu objetivo en la vida es ganarte lo que sea, pero el objetivo de Dios es aniquilarte, porque estás viviendo lejos de Él. Pero Él en su gran misericordia mandó a su Hijo para que si tú pones tu confianza en Él y vives de acuerdo a Él, puedas tener vida eterna. Ya no eres más un enemigo, pero eres un amigo. No solamente eres un amigo, pero estás sentado en su mesa. Ya no solamente estás sentado en su mesa, pero eres su hijo adoptado.
Estas palabras espero que resuenen en tu mente por algún tiempo, porque si no resuenan por tu mente por algún tiempo en esta tierra, van a resonar el momento donde estés delante de la corte de Dios y Él te diga, tú escuchaste el Evangelio, ¿por qué no respondiste? Del otro lado hay personas aquí que has puesto tu confianza en Él. El llamado para ti es el que confíes en Él y ahora vivas de acuerdo a esos dones que Él te ha dado. Vivamos de una manera digna. Dios lo llena todo. Ese corazón que tú tienes que está ahí palpitando es un corazón de Dios. Vivamos para Él. Pablo aquí, mis amigos, dice que la manera de vivir en luz, Efesios capítulo 4, versículo 1, yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna. ¿Qué es vivir de una manera digna de lo que hemos visto? Número uno, somos personas que preservamos la unidad. Y una manera increíble de preservar esa unidad es que somos un cuerpo que pese a que estamos unidos, tenemos dones distintos y estamos ayudándonos los unos a los otros a crecer. Estaba leyendo un artículo de unas, no me sé los nombres y quizás tú te sepas mejor, pero de las hormigas más peligrosas en el África. Son unas hormigas que pueden bajarse lo que quieras, porque atacan en miles, si no es en millones. Entonces, puedes verles a las hormiguitas que son chiquititas, pero atacan en tal grupo que se pueden bajar se me fue el nombre, un animal mucho más grande, porque todas atacan al mismo tiempo. No estamos diciendo que tenemos que atacar a nadie por si acaso, pero el demonio sí nos está atacando. Tenemos la oportunidad del día de hoy y esa es la imagen de un cuerpo fortalecido, un cuerpo que está trabajando junto de acuerdo a esos dones que tenemos para su gloria y para sus propósitos. Y es la imagen una vez más de que esta es la procesión triunfante. Por favor, abre tu Biblia en 2 de Corintios 2:14. 2 Corintios 2, 14 y 15 dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en un triunfo. A veces en otras traducciones podrías quizás tener la idea de una procesión triunfal, la misma idea. Y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Escucha, por medio de nosotros Él muestra este triunfo. Colosenses 3, 2, 15, no tienes que ir allá, creo que está en la pantalla. Va a decir, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, ahí está, Dios viene y les gana, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Te hago una pregunta ahorita para terminar. Cuando tú escuchas en tu corazón, al leer la palabra, en tu tiempo en la iglesia, en cualquier cosa, tú escuchas, sería bueno que sirvan de alguna manera. ¿Por qué sirves? ¿Cuál es la motivación? Quizás tu motivación es, ok, ¿por qué servir inclusive nosotros como líderes? Yo digo que hagamos un anuncio de que necesitan personas en la Fuentecita, que necesitamos personas en Ola, que necesitamos personas en otros lugares. Y por la gracia del Señor, ustedes son una iglesia que está lanzándose a hacer, pero algunos de ustedes quizás no. Pero uno dice, entonces, ¿cómo les motivamos? Y una de las maneras como personas tratan de motivar es decir, obviamente, que es lo normal y es lo básico. Dice la Biblia, dice que tienes que servir, ¿ok? Entonces eso diríamos, amén, no tengo a dónde irme. Número 2, hay personas que dirían, ¿sabes qué? Tienes que servir porque eso te va a ayudar a que te sientas lleno. Puedes verlo en la Biblia también. La palabra dice que es mejor dar que recibir, ¿verdad? La palabra dice eso. A la otra sería, ¿sabes qué? Imagínate que puedas hacer la diferencia en la vida de otra persona. Y es buena motivación porque queremos ayudar a otros. Hay tantas otras motivaciones. ¿Cuáles son algunas en tu mente? Piénsalo ahorita. ¿Por qué quiero servir? Por esto, por lo otro, porque Dios me va a ayudar, por eso. Dense cuenta cuál es el punto para servir en este texto. No dice que sirvamos solamente porque la Biblia lo dice, pese a que es verdad. No solamente dice que sirvamos porque es mejor dar que recibir. No dice que sirvamos nada más porque ayuda a ayudar a otras personas. No solamente dice que sirvas porque te va a dar un lindo sentir, porque te va a dar paz por esas cosas. No dice eso, pero dice que cuando servimos con nuestros dones, estamos mostrando la victoria de Cristo. Estamos mostrando que en realidad Él es el general glorioso que está caminando, no en camino a Sinaí, pero en camino a Sión. Y está caminando para allá y nosotros vamos atrás de Él diciendo, yo era enemigo de Él y ahora trabajo para Él. Gloria a mi Salvador. Gloria a mi Salvador. No tenemos la opción de decir, es que no, estoy pensando si tengo que usar mis dones o no.
Si es que esa es tu perspectiva, te animo el día de hoy de que le pidas al Señor que te traiga arrepentimiento. El Salmo 68 habla de victoria. Este libro habla de victoria. Y los dones son una manera donde mostramos al mundo qué victorioso es Él. Cuando piensas de tus dones, piensa en tus dones, pero que te distraigas pensando en tus dones en pensar a quién te los dio. Que cuando estás pensando en que, wow, Dios me ha dado estos dones, lo único que puedes decir es, pero me los dio el Señor. Hay personas que van a venir donde ti, quizás estás usando ya tus dones y este mensaje es como que no, yo sí estoy usando tus dones. Y personas van a venir donde ti y te van a decir, oye hermano, gracias por servir con ese mensaje. Te van a venir a decir, sabes, gracias por servir de esta manera o de la otra. Y tú dices, gloria a Dios. Porque no es que yo lo hice, sino que Él me los dio a mí. Y estoy tratando de ser nada más fiel. Nos lleva a ser personas de humildad. No se trata de nosotros. Tu don no se trata de ti. Se trata de Él. Todo el mundo, como dije, está buscando grandeza, está buscando likes, está buscando followers, está buscando ser influencers. Y la palabra de Dios dice de que Dios ya compró tu redención. ¿Quieres hacer una diferencia? Vive para Él. Eso es lo más radical que puedes hacer. Gracias a Dios porque el cristianismo no se trata de lo que nosotros hacemos por Él, ¿no es cierto? Lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por que eres un Dios tan bueno, ¿no? Y cada vez que abrimos tu Biblia nos damos cuenta de que no topamos lo más pequeño de las profundidades de quién eres tú, de lo que tú has hecho por nosotros. No solamente lo que has hecho por nosotros, después de lo que nos llamas a hacer. A mí me sorprende que ya acabamos el capítulo 3 donde hablamos de nuestra posición. Así en los capítulos 4 al 6 seguimos viendo posición que nos lleva a acción. Padre, ayúdanos a meditar en eso. Padre, el día de hoy sé que hay personas aquí que están en dificultades, que están en dolor, que están en diferentes cosas bien difíciles, Padre. Y ayúdales el día de hoy de que tú levantes sus ojos y los pongan en ti, Cristo, Padre. Y que tú les fortalezcas recordando de que somos parte de esta procesión triunfante, que tú estás al frente diciendo de que ya lo has ganado todo y toda rodilla se va a doblar delante de ti algún día. Tenemos el privilegio de ser parte de esto, Padre. Qué increíble. Padre, cuando pensamos en las dificultades de este tiempo, como dice Primera de Pedro, son de tiempo tan corto. Padre, pero son reales el día de hoy. Entonces, Padre, ayúdanos, te pedimos por eso. Padre, además del día de hoy hay personas aquí que no te conocen, que todavía están en la parte del Salmo 68 donde pueden leerlo y decir, ay, qué pleno lo que me va a dar Dios, pero en realidad lo que tú le estás diciendo es que ellos no han puesto su confianza en ti y por eso son hijos de ira. Entonces te quiero pedir que tú les concedas arrepentimiento y el día de hoy sea el día en el cual ellos ponen su confianza en ti. Y hay otras personas aquí, Padre, que sabemos quizás de esto, pero tú nos estás llamando a vivir de acuerdo a esos dones y usarlos, o quizás ya lo estamos usando, pero que por favor guarda nuestro corazón de que nos jactemos en nuestros dones, porque son dones, no tiene sentido jactarnos en ellos, porque nos ayuden a jactarnos en quién eres tú, en lo que tú has hecho, en contemplarte a ti, Padre. Padre, te agradecemos y ahora mientras tenemos un tiempo de poder responder mediante cánticos, mediante la comunión, ayúdanos a hacerlo de una manera informada, basada en tu verdad bíblica y cambiada por el Espíritu Santo. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.